Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré con el senador Miguel Barbosa de los múltiples retos que enfrenta su partido, el de la Revolución Democrática, tanto en su proceso de renovación de liderazgo como rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. Asimismo, platicaremos de lo que podemos esperar en la próxima sesión ordinaria del Senado. Luego pasaremos a debatir el tema de esta semana. ¿Qué nos dice la enorme desconfianza que caracteriza a la ciudadanía mexicana? Que es aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Miguel Barbosa es el líder de la bancada del PRD en el Senado. Actualmente preside este órgano legislativo. Es un privilegio platicar con este político por una razón. Siempre habla de frente, sin florituras y con mucha asertividad. Hoy lo tenemos de nuevo en este estudio para hablar del PRD, de los otros partidos, de cómo ve al presidente Peña y de lo que podemos esperar en la próxima sesión ordinaria del Senado que comenzará en unos días. Senador Miguel, muchas gracias por venir. Leo, buenas noches. Un placer, de verdad, como buenas siempre. Noches. Gracias a Miguel. Javier Tello, muy buenas noches. Y mira, ¿por qué no empezamos, senador, con el tema del PRD y la izquierda? Muchos dirían que le fue mal, se ha dicho, le fue mal en los resultados al PRD. Yo tengo otra lectura. Yo creo que el PRD aguantó el embate, un embate durísimo que le puso el reto de la división de la izquierda con Morena. Finalmente, el PRD sacó más votos que Morena a nivel nacional. Bueno, Morena no alcanzó a cumplir su propósito de anular al PRD. Exacto. O sea, Morena sacó 8 puntos. Sí. El PRD sacó 11. Un poco de más de 10, casi 11. Sí. Ese resultado no es favorable ni para Morena ni para el PRD. Uh-huh. Su participación puede sumarse y encontrar un PRD unido. Es decir, no hubo adhesiones. La diferencia entre Morena y PRD es el triunfo de Morena en el Distrito Federal. Ahí sí. Eso es lo que marca la diferencia, porque hay que recordar que el PRD empezó a ganar gobiernos a partir de que ganó la ciudad en 1997. Sí. A partir de eso ganó Zacatecas, ganó Tlaxcala, ganó Nayarit aliado con el PAN. Michoacán. Sí, sí. Entonces se formó un escenario que, diría yo, llevó a su máximo esplendor electoral en el 2006 con el triunfo o con el escenario en el cual Andrés Manuel estuvo a punto de ganar la presidencia de la República. Ahora, ¿cómo hay que leer esto? A ver, los números sí dicen cosas. Y lo primero que dicen es que si tú analizas cómo se da en cada resultado, el PRD está dejando de ser visto como un partido de oposición real. Está dejando de ser visto como una alternativa política diferente a las otras dos que son el PAN y que son el PRI. Entonces, el PRD tiene hoy su última llamada para transformarse y poder aliarse con la sociedad. La declaratoria de la unidad de las izquierdas, que es una utopía de la izquierda, ¿sí?, es un asunto que se plantea como discurso, pero en realidad es... Ya lo pones como utopía. Sí, yo siempre lo he puesto como utopía, pero como un propósito permanente de alcanzar. Para mí ahora hay que transformarse porque si no, en la práctica nadie se va a querer aliar con el PRD. Entonces cuando se dice aliémonos con la sociedad, no es porque se vaya a suscribir un pacto con un ente llamado sociedad que alguien firma en su nombre, pero es cuando la sociedad te empieza a ver diferente, como se vio al PRD en su origen, en su constitución y en su desarrollo. Pero entonces, ¿qué dirías? ¿Mal resultado o aguantaron el embate? ¿Cómo lo definirías? Mira, no es resultado favorable. No es, o sea, es mal resultado. No es resultado favorable y puede verse desde diferentes puntos de vista. 10 puntos y fracción de votos son un número de votos que ya te pone en el margen de un partido pequeño, de un partido que en ese tamaño nunca sería gobierno federal. Y un partido que no va a ser alternativa de gobierno nunca realmente va a tener un propósito de alcanzar el poder público.
Por eso no hay que verse como los partidos que tienen registro y que permanecen en el escenario electoral. El resultado es malo a partir que nos pone ya en la condición muy lejana de dos partidos políticos, que por cierto en crisis también, tenemos que verlo así. El PRD no nació ni se constituyó para ser un partido político de registro y ahí que quede. Sí. El PRD nació para poder ser gobierno o simplemente ya no tiene destino para ello. Y si la percepción social se está moviendo para que Morena sea visto como el partido de oposición, o nos transformamos, o hacemos algo, o dejamos que este destino de disminución vaya avanzando y después del 2018 seamos un partido menor de 5 puntos. Javier. Muchos temas aquí, Sí, senador. sí. Habla usted de un PRD desdibujado, que no ofrece alternativa hoy por hoy y que en ese sentido tiene que reformarse, repensarse y ofrecer esa alternativa. Sin duda nos gustaría hablar mucho de lo que usted piensa sobre esa posible alternativa, pero tomando a Morena como un partido que, como usted dijo ahorita, mucha gente sí lo ve como oposición y como alternativa, ¿cómo describiría usted hoy a Morena? ¿Cuál es la alternativa que ofrece hoy Morena y en ese sentido de la cual se va a tener que diferenciar un PRD reformado? Mira, primero, para hablar de manera propositiva, ¿por qué encuentro que el PRD se está desdibujando? Porque no tiene un programa que ofrecer, un programa comprensible por la sociedad. En su inicio, el PRD, aun cuando tenía pocas posibilidades electorales, ¿sí?, mantenía una oferta electoral, una oferta programática de muchos temas que se veían entonces como imposibles, agenda imposible. Pero eso es lo que le daba frente a la sociedad, lo mantenía un escenario de atracción. Muchos temas que en ese tiempo eran imposibles eran la agenda del PRD. Se fueron cumpliendo, hoy son realidad, muchas cosas. Ustedes pueden revisar lo que hoy tiene nuestro esquema jurídico, social, político, y vas a encontrar que era agenda del PRD desde hace mucho tiempo. Ahora que tiene que tener un programa comprensible, nuevamente que pueda hacer una serie de propuestas que pudieran verse hasta de imposibilidad para alcanzarse, pero que pudieran atar la esperanza de la gente frente al PRD. ¿Qué diferencias tengo que plantear? Bueno, tiene que ser con Morena. Frente a Morena. Un partido político progresista, vanguardista, democrático, que no sea de pensamiento único. En el caso de Morena, vemos un proyecto personal, no un proyecto de un partido político. Es lo que podemos encontrar. El pensamiento único que domina a Morena, y en el PRD como partido de izquierda no puede encontrarse así. ¿Qué tenemos que recuperar para el PRD? La honestidad y la limpieza, que son las banderas con las que transita, navega Andrés Manuel. Yo a Morena no lo vería yo todavía con un proyecto propio, como un nombre propio. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Y Morena no es un partido nuevo, es un partido conformado por rostros, liderazgos respetables, el principal de ellos, Andrés Manuel López Obrador, sin el cual no se concibe a Morena. Pero a ver... Entonces, sí. esa es la diferenciación. Hoy el PRD tiene que asumirse como un partido de izquierda, un partido moderno. Para mí la izquierda ya no es otra cosa sino una actitud frente a la vida, frente al hecho político, el hecho social, el hecho económico. No se requiere tener una posición ideológica frente a las cosas que ocurren. Hay que mantener una posición progresista, de avanzada, interesada en la defensa de los derechos humanos, todo lo que conforma la modernidad. Esa debe de ser la izquierda que el PRD represente y que contraste con la izquierda, pues no sé, moderna, de un dogma, de un pensamiento dogmático de un hombre que es Andrés Manuel López Obrador. Pero, a ver, tú dices, senador, que hay que recuperar esa idea de honestidad dentro del PRD. Y yo estoy de acuerdo porque lo que nos hizo falta, Miguel, cuando salieron los escándalos de las casas del grupo gobernante, fue una postura mucho más
pues diríamos, firme de parte del PRD acerca del tema de las casas. No lo vimos. Incluso vimos a Silvano Aureoles, ahora gobernador de Michoacán, que va a ser gobernador de Michoacán, en ese momento presidente de la Cámara de Diputados, el líder de la bancada del PRD, en fin, en la Cámara de Diputados, decir que ese era un asunto entre privados. ¿Cómo explicar ese silencio, Miguel, del PRD frente al tema escandaloso de las casas? Bueno, sí hubo opiniones como la que tú registras, pero hubo opiniones políticas muy fuertes. Ese y muchos otros temas deben de verse en función de una cultura de la impunidad. Sí. Una cultura en la que la aplicación de la ley no es importante, en la que el servidor público o el ciudadano común violan la ley pensando en que no van a tener castigo, ¿sí? Y entonces el PRD ha tenido posiciones firmes en relación a ello. Bueno, pues hay quienes ven la política como una actividad permanente para acomodarse frente al ejercicio del poder. Pero ¿por qué no fueron más firmes como partido, Miguel? Era el momento de romper con Peña Nieto. Yo ampliaría esa pregunta, Sí. y nadie más en la oposición, porque no es que el PRD fue el único que no dijo nada, nadie dijo nada. Y eso sí creo que sorprendió Sí, a bueno, todos. sí. A todos aquí afuera, ¿no? A ver, Sí. yo te diría que alrededor de esos hechos, en las cámaras, sí se presentaron muchas posiciones fuertes en el Senado, sí se presentaron inclusive iniciativas de ley que tenían que ver con todo este hecho, repito, que se entiende a partir de la impunidad con la que se ejerce el poder público o la impunidad con la que se vincula la sociedad, un sector de la sociedad con un sector del servicio público. Yo te diría de esta forma, hay que mantener la limpieza, ¿sí?, en la vida interna, hay que mantener la honestidad en la vida interna, en la conformación de nuestras candidaturas, en nuestra participación electoral y en la vida política que quienes emergen, quienes tienen un cargo desde la propuesta del partido, tienen funciones públicas en el ejercicio del poder. Cuando yo entré al PRD, les digo como yo lo sentía, yo perfectamente claro que no íbamos a ganar el poder público federal. Fue en 1994. Pero ¿sabes qué? La misma noche en que se había perdido la elección, estábamos nosotros tranquilos. No había reproche entre nosotros. Había una sensación de limpieza política. Yo creo que eso se determinó. Pero es que Sí, ahí, hablando de precisamente la reacción frente al tema de las casas, nuestra compañera María Amparo Casar escribió un artículo buenísimo que decía, da la impresión de que hay un pacto que ella definía de tapaos los unos a los otros. Y creo que eso se los cobró el electorado a los tres partidos grandes, Miguel, en las pasadas elecciones, al PRI, al PAN y al PRD. El tapaos los unos a los otros. Bueno, la sociedad está harta, está enfadada, está lastimada, no solamente por la sensación de esa cultura de la impunidad, sino por muchas otras cosas. ¿Cuánta información se tiene de lo que se hace en el ejercicio del poder? Muy poca, ¿eh? Como para que se tapen unos a otros. ¿Cuánta gente se está haciendo de fortuna por tener un servicio público? Yo creo que muy poca también, pero no descarto que haya ese segmento de las personas que forman parte del ejercicio del poder que lo están haciendo, actuando de manera corrupta, ¿sí? Yo sí veo que la crítica política es y debe ser fuerte, pero sin duda que involucra de manera general a todos o a todas quienes estamos en un cargo y no es así, ¿eh? No es como se puede pensar. Sí, esta cosa de que todos son iguales. Que todos somos iguales, Sí, pues sí. que México es un país de corruptos. Yo celebro que haya una opinión pública, formadores de opinión que cada vez se comprometan más con su verdad, que cada vez tengan una posición que rivalice con el poder. Veo a un poder todavía muy protegido por esa opinión pública, muy protegido, y entonces dan momentos estelares de la crítica política, momentos muy importantes. Al PRI el tema de las casas lo puso por debajo
del 30%. Sí, 29%. Así es. Después se tuvieron una recuperación. Hablo de la aceptación de la opinión a favor del presidente. ¿Sí? Ahora con la evasión del Chapo lo pone muy cerca de los 20 o abajo de los 20. Entonces, estamos en esa condición, en un escrutinio público, y yo de verdad no aceptaría que es tapaos los unos a los otros, sino destapaos los unos a los otros, como debiera de ser, ¿no? Eso debería ser. Debería de ser. Claro. Y aquel que no haga un ejercicio de su función pública con los parámetros que debe tener, que es honestidad, limpieza, ética, ¿sí? Y que se ajuste a la función constitucional o legal de la cual emerge la labor que realiza. Javier. Sí, relacionado a este tema de en su momento la poca crítica respecto a los escándalos, está el tema del Pacto por México y las reformas, que ahora, tanto en el PAN como en el PRD, en el caso del PRD fue Carlos Navarrete, en el caso del PAN fue Madero, Sí. que ahora dicen que nos equivocamos. Salió caro el chistecito. Nos salió caro entrarle al pacto. ¿Cuál es su postura, senador, respecto? Hablemos de dos cosas, del pacto como herramienta política y luego ya podrá haber una opinión específica sobre el contenido y reformas específicas, pero me gustaría su opinión, senador, sobre ambas cosas, digamos, el pacto como mecanismo y luego ya lo que salió de ese mecanismo. A ver, el pacto no puede ser visto como una de las causas de la disminución electoral del PAN y del PRD. Para mí es un error estratégico que Madero salga diciendo que una de las razones del bajón en el PAN es haber participado en el pacto. Ahora, pero Navarrete también ya lo dijo el otro en día. El caso de una manera un poco distinta, creo yo. Más matizada. Más cuidado y no más matizada. Yo primero te opino en el caso del PRD desde mi percepción. Mira, la participación de la Dirección Nacional en el pacto puso en contraposición a segmentos del partido. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Para mí, el error en cómo se desarrolló el pacto fue en su formato. Yo estoy seguro que en una ocasión que estuve en esta mesa, hablamos de eso. Lo platicamos, que para mí hubiera sido... Que los sacaron a ustedes de la jugada. Esa es una parte de... Y el PAN también lo supo. De cómo una de las reglas de oro de ciertos políticos es mantener el control en la relación con el poder público, el monopolio de la relación con el poder. Y entonces hubiera sido una sola reunión, la del 2 de diciembre, la República reunida, la sociedad mexicana reunida, con todos sus segmentos, más grande de lo que fue, y ninguna más reunión pública. Pero sí ocurrió que hasta una o dos por semana reuniones se veía a las direcciones de los partidos, a todas, bueno, PRI, PAN, PRD y Verde a veces, con el presidente de la República. Sí se veía. Y eso para una dirección política sí tiene un desgaste. Sí tiene un desgaste. Esa es la parte que creo que sí se vio en el electorado. Eso es lo que tuvo una consecuencia. Eso es lo que yo creo que tuvo. El formato. Sí. Las acciones del pacto no se han visto, todavía como secuelas a favor o en contra. Si pronto vemos que la reforma laboral, la que adecuó la forma de contratación con las que existen en otros países, con los que somos socios comerciales, si vemos que no produjo ningún efecto interno para generación de empleos, sino solamente flexibilizó esas relaciones en perjuicio de los trabajadores, vamos a ver que la reforma laboral falló. Si vemos que la reforma educativa no puede implementarse adecuadamente, es que falló también, más allá de la oposición radical de la gente. Si vemos que la relación de los monopolios no es diferente en favor de la sociedad, vamos a ver que falló. Si vemos que la competencia económica también no se mejora entre los actores de la vida económica del país, es que falló. Si vemos que no hay crédito para las personas, para las empresas pequeñas, medianas, es que la reforma financiera falló. Si vemos que... Pero entonces falló el pacto. Entonces habría fallado el pacto. Por eso yo me refiero que lo que se asumió en la elección son el formato, cómo se llevó a cabo el pacto. Las secuelas. Eso todavía está en Eso apenas se va a ver. Ese es el 18, digamos. Ese es el 18. Si encontramos que no hubo inversión extranjera en México, si no hay
formas de ver que la reforma energética provocó el crecimiento económico anunciado, es que... Bueno, tengo que hacer una pausa y regresamos con el senador Miguel Barbosa. Tenemos muchas más cosas que hablar, la renovación en el PRD, la futura relación con otros partidos de izquierda. Y también le queremos preguntar algo de qué podemos esperar en la próxima agenda del periodo ordinario de sesiones del senador. Regresamos en un momento más.